Sientes el aire espeso del Valle de los Reyes golpeando tu rostro, mientras desciendes por escalones de piedra arenisca que han permanecido sellados durante 3.247 años. La antorcha en tu mano derecha tiembla, proyectando sombras danzantes sobre jeroglíficos que ningún egiptólogo se ha atrevido a traducir completamente. Son las 4:37 de la madrugada del 15 de marzo de 1881 y el arqueólogo francés Gaston Maspero acaba de hacer un descubrimiento que cambiará para siempre lo que creíamos saber sobre el faraón más poderoso de Egipto. El hedor a mirra rancia se mezcla con algo más perturbador, el aroma dulzón de pergaminos, milenarios impregnados de secretos que la historia oficial jamás quiso contar. Tus dedos rozan la superficie fría del papiro Harris 500, donde están escritas con tinta negra sobre papiro de primera calidad las confesiones más escandalosas del antiguo Egipto. Ramsés II, el faraón que gobernó durante 66 años y tuvo más de 100 hijos documentados, no era el monarca virtuoso que los templos proclamaban. Era un revolucionario sexual que transformó el harén real en la máquina política más perversa y efectiva de su época. Pero esto es solo el comienzo de una historia que desafiará todo lo que creía saber sobre poder, religión y transgresión en el mundo antiguo. Porque lo que Ramsés hizo con sus concubinas no fue solo romper tabúes milenarios, fue crear un sistema tan ingenioso y perturbador que sus sucesores jamás pudieron controlarlo, y que acabaría fragmentando el imperio más grande de su tiempo. La pregunta que susurras en la oscuridad de esta tumba sellada es simple, pero aterradora. ¿Puede el poder absoluto justificar la transgresión de cualquier límite sagrado? La respuesta está grabada en estos muros, escrita en el lenguaje secreto de los escribas reales, y es más compleja y perturbadora de lo que cualquier libro de historia se ha atrevido a confesar. Te adentras más profundo en el laberinto de cámaras, donde los secretos de Ramsés aguardan en silencio. El suelo bajo tus pies cruje con arena milenaria mientras te preparas para descubrir por qué este faraón decidió convertir la intimidad en arma política y cómo esa decisión cambió para siempre las reglas del poder en el antiguo Egipto. Para entender la magnitud de lo que estás a punto de descubrir, necesitas conocer primero el mundo en el que Ramsés II decidió romper todas las reglas. Estamos en el año 1279 a.C., en pleno apogeo del Imperio Nuevo Egipcio, cuando Egipto controlaba desde Nubia hasta el Éufrates, una extensión de más de 2.000 kilómetros que requería una administración sin precedentes en la historia humana. El sistema faraónico tradicional se basaba en un equilibrio delicado entre tres fuerzas: la corona, representada por el faraón como encarnación viviente de Horus; el clero, especialmente los poderosos sacerdotes de Amón-Ra en Tebas, que controlaban una tercera parte de las tierras cultivables del reino; y la nobleza provincial, los nomarcas que gobernaban los 42 nomos o distritos administrativos en nombre del faraón. Este equilibrio había funcionado durante más de 1000 años, desde la unificación del Alto y Bajo Egipto. Las crónicas de Manetón, el sacerdote historiador de Mendes, describen con precisión matemática cómo funcionaba la economía real. Cada templo importante recibía una asignación anual de 500 sacos de trigo, 200 jarras de cerveza, 50 cabezas de ganado y 20 talentos de oro. Los nomarcas, por su parte, entregaban al tesoro real el 15% de la cosecha anual de sus territorios, más tributos especiales en lino, papiro y piedras preciosas. El harén tradicional, conocido como Per Kener, era simplemente una extensión doméstica del palacio, donde las esposas secundarias del faraón vivían en reclusión ceremonial, tejiendo lino sagrado y criando a los príncipes menores. Ramsés II heredó este sistema a los 25 años, pero inmediatamente vio sus limitaciones. Los archivos de Deir el-Medina, el pueblo de artesanos reales, revelan que en su segundo año de reinado ya había comenzado a experimentar con algo que ningún faraón anterior se había atrevido a intentar:
transformar el matrimonio de un acto sagrado en una herramienta de control político sistemático. Los relieves del templo de Abu Simbel, examinados con tecnología moderna, muestran modificaciones posteriores que ocultan la verdadera cronología de sus matrimonios, lo que la egiptología oficial presenta como una secuencia natural de uniones dinásticas era, en realidad, un programa calculado de expansión matrimonial que duró 3 décadas y alteró permanentemente el equilibrio de poder en Egipto. Cada nueva esposa no solo significaba una alianza política, representaba una redistribución de tierras, cargos y privilegios que beneficiaba directamente al faraón y debilitaba tanto al clero como a la nobleza tradicional. El sistema funcionaba con una precisión que hubiera envidiado cualquier ministro de finanzas moderno. Las inscripciones del templo de Karnak, muchas de ellas censuradas o reinterpretadas por excavadores posteriores, detallan cómo cada matrimonio venía acompañado de una dote inversa. En lugar de pagar por la novia, Ramsés otorgaba tierras, cargos y privilegios a la familia de la nueva esposa, pero siempre condicionados a la lealtad personal hacia él. Era un sistema de patronazgo que convertía cada matrimonio en una red de dependencia económica y política. Pero eso fue solo el comienzo. La verdadera genialidad perversa del sistema estaba por revelarse. El caso que mejor ilustra la revolución matrimonial de Ramsés comienza en el año 15 de su reinado, cuando una joven de 17 años llamada Nefertari llegó al palacio de Pi-Ramsés como concubina menor, procedente de una familia noble de Acmin sin conexiones importantes con la corte. Los registros del archivo real, escritos en hierático sobre ostra con decaliza, la describen simplemente como mujer hermosa para el Ka del rey. Una designación estándar que recibían cientos de jóvenes cada año. Pero Nefertari no permanecería en el anonimato de las cámaras posteriores del harén. En menos de 6 meses, Ramsés hizo algo que ningún faraón había intentado en 300 años de historia dinástica. Elevó a una concubina al rango de gran esposa real, desplazando a Isetnofret, quien llevaba 5 años ostentando ese título y ya había dado al faraón 3 hijos varones. La ceremonia se realizó un martes 23 de Shemu, el mes de la cosecha, bajo el más absoluto secreto en los jardines privados del palacio. Solo estuvieron presentes 12 testigos, 6 sacerdotes de Ptah de Memphis, 3 escribas reales y 3 generales del ejército personal de Ramsés. Cada uno de ellos selló un juramento de silencio cortándose la palma de la mano derecha con una daga de bronce ceremonial y dejando que su sangre goteara sobre un papiro, que después fue quemado en presencia del faraón. ¿Por qué tanto secreto para algo que debería haber sido celebrado públicamente como cualquier matrimonio real? Porque lo que Ramsés estaba haciendo no era simplemente cambiar de esposa principal. Estaba fracturando un principio sagrado que había mantenido estable el trono egipcio durante milenios. La idea de que los matrimonios reales seguían el orden divino establecido por los dioses, no los caprichos políticos del faraón. Nefertari no era solo hermosa, era inteligente, ambiciosa, y según las crónicas posteriores, poseía una habilidad casi supernatural para leer las intenciones políticas de nobles y sacerdotes. Ramsés había encontrado no solo una amante, sino una cómplice perfecta para su experimento de poder. Juntos diseñaron lo que los archivos secretos del templo de Heliópolis llamarían después el Gran Matrimonio, un sistema donde cada nueva unión del faraón serviría para reorganizar completamente el mapa político del imperio. El sistema funcionaba así. Cada vez que Ramsés decidía casarse con una nueva mujer, no se limitaba a añadirla al harén. Primero investigaba exhaustivamente el linaje, las alianzas y los enemigos de la familia de la candidata. Después, diseñaba la ceremonia matrimonial como una redistribución masiva de poder. Los parientes de la nueva esposa recibían cargos importantes, tierras fértiles y privilegios comerciales, pero siempre a cambio de juramentos de lealtad personal que los vinculaban directamente al faraón, saltándose las jerarquías tradicionales. Por ejemplo, cuando en el año 21 de su reinado se casó con Maatorneferure, la hija del rey hitita Hattusili III,
La dote no consistió solo en los 40 talentos de plata y las 200 vacas que mencionan los tratados oficiales. Ramsés aprovechó la ocasión para otorgar al hermano de Mator-Neferure, un príncipe menor sin territorio propio, el gobierno de 3 ciudades fronterizas en Canaán que tradicionalmente habían sido administradas por nomarcas egipcios. Era una maniobra que fortalecía la alianza con los hititas, pero al mismo tiempo debilitaba el poder de la nobleza egipcia tradicional. Los sacerdotes de Amón comenzaron a darse cuenta de que cada matrimonio real significaba una erosión de su influencia. Las crónicas de Karnak, en una sección que fue parcialmente borrada y reescrita durante el reinado posterior de Meremtá, relatan cómo el sumo sacerdote Batenjons intentó confrontar directamente al faraón sobre las innovaciones matrimoniales que alteran el orden de Maat. La respuesta de Ramsés fue característica de su genio político. En lugar de enfrentarse abiertamente con el clero, decidió seducirlo. El 14 de Aquest del año 24, Ramsés anunció su matrimonio con Enutmire, una joven de apenas 16 años que resultó ser sobrina del propio Bakenjons. La ceremonia se realizó en el templo de Karnak, con todo el esplendor público que había negado a sus matrimonios anteriores. La familia sacerdotal recibió una donación de 1000 medidas de trigo anuales a perpetuidad, más el derecho exclusivo de proveer incienso para todos los templos de Tebas durante los próximos 20 años. Era un soborno dorado que funcionó a la perfección. A partir de ese momento, el clero de Amón no solo dejó de cuestionar los matrimonios múltiples de Ramsés, sino que comenzó a justificarlos teológicamente. Los papiros religiosos de la época desarrollaron una nueva interpretación del mito de Ra-Atum, el dios creador que se reprodujo a sí mismo, presentando al faraón como su encarnación terrenal, con el deber divino de multiplicar la vida sagrada a través de uniones múltiples. Pero el verdadero golpe de genio llegó en el año 30 del reinado, durante las celebraciones del primer jubileo Set de Ramsés. En una ceremonia sin precedentes que duró 7 días completos, el faraón se casó simultáneamente con 7 princesas extranjeras llegadas desde Asiria, Mitanni, Chipre y Nubia. No era solo una demostración de poder internacional, era la institucionalización definitiva del harén como herramienta de Estado. Los costos de esta operación fueron astronómicos: 500 talentos de oro solo en regalos nupciales, 2.000 jarras de vino importado para los banquetes, 300 cabezas de ganado sacrificadas ritualmente y la construcción de 7 palacios menores conectados por túneles subterráneos que permitían al faraón visitar a cada esposa sin ser visto por las demás. Los registros administrativos muestran que el mantenimiento anual del harén expandido costaba tanto como sostener 2 legiones completas durante una campaña militar. Pero los números económicos no cuentan la historia completa. Lo que realmente estaba sucediendo era una revolución silenciosa en la naturaleza misma del poder faraónico. Cada nueva esposa llegaba acompañada de servidores, escribas, comerciantes y artesanos de su tierra natal, creando una red de información que se extendía por todo el Mediterráneo oriental. Ramsés había transformado su alcoba en el centro de inteligencia más sofisticado del mundo antiguo. Las esposas no eran solo amantes, eran agentes. Informaban al faraón sobre movimientos de tropas en sus regiones de origen, fluctuaciones en los precios del grano, rumores de rebelión entre gobernadores locales y cambios en las alianzas entre ciudades-estado. Este sistema de espionaje matrimonial le daba a Ramsés una ventaja estratégica que explica, en parte, su capacidad para mantener la paz en las fronteras durante décadas y su habilidad para sofocar rebeliones internas antes de que estallaran. Antes de continuar con la parte más perturbadora de esta historia, paga el peaje de la curiosidad. Dale like ahora y comenta de dónde nos sigues. Esto ayuda al algoritmo a empujar historias del antiguo Egipto con menos romantización y más verdad cruda. Si estas capas ocultas del poder faraónico te intrigan, fortalece con tu like y escribe tu ciudad aquí en los comentarios. Porque lo que viene ahora es la parte que pocos egiptólogos se atreven a analizar abiertamente: cómo Ramsés convirtió la intimidad física en moneda política, y por qué ese sistema acabó siendo tan efectivo que ningún faraón posterior pudo abandonarlo completamente. Segura.
porque el verdadero escándalo apenas está comenzando. Los papiros más censurados de la colección del Museo Egipcio del Cairo contienen los detalles que la egiptología académica prefiere analizar en círculos cerrados. Son los registros administrativos del harén de Pi Ramsés, escritos en hierático cursivo por los escribas personales del faraón, donde se documenta con precisión contable cómo funcionaba realmente el sistema de control íntimo que Ramsés había perfeccionado. Cada esposa del harén real tenía asignado un calendario de proximidad, que no seguía caprichos amorosos, sino cálculos políticos milimétricos. Los ostracón de la administración palaciega revelan que las visitas nocturnas del faraón se planificaban con meses de anticipación, coordinando fechas de ovulación con momentos estratégicos del año político, tratados que firmar, rebeliones que sofocar, alianzas que renovar. Por ejemplo, las tablillas del año 32 muestran que Ramsés programó sus encuentros íntimos con Maatorneferure exactamente durante las negociaciones del Tratado de Kadesh con los hititas. Cada noche que pasaba con la princesa hitita era un mensaje silencioso pero inequívoco enviado a su padre, el rey Hattusili III. Tu hija está en mi alcoba real mientras decidimos el destino de nuestros ejércitos. Era diplomacia carnal elevada a arte de guerra psicológica. Pero el sistema tenía ramificaciones aún más perturbadoras. Los archivos del templo de Heliópolis, parcialmente destruidos durante las purgas religiosas del período ptolemaico, contienen referencias a los rituales de confirmación que se realizaban después de cada encuentro íntimo entre el faraón y sus esposas. No eran simples ceremonias de fertilidad, eran actos políticos donde el faraón literalmente redistribuía poder basándose en su performance sexual. Las esposas que lograban satisfacer plenamente al faraón durante estos encuentros recibían inmediatamente regalos de confirmación, tierras adicionales para sus familias, promociones para sus hermanos en el ejército, contratos comerciales exclusivos para sus clanes. Las que no cumplían las expectativas veían reducidas sus asignaciones de servidores, perdían privilegios ceremoniales y, en casos extremos, eran transferidas a palacios menores en provincias remotas. Era un sistema de meritocracia sexual que convertía cada noche en el hecho real en una audición política. Las crónicas privadas de Bakenghons, descubiertas en 1923 pero mantenidas bajo acceso restringido, describen cómo algunas esposas llegaron a contratar instructores secretos en artes de alcoba para mejorar su posición en esta competencia íntima por el poder. Y es aquí donde casi nadie presta atención al detalle más escalofriante del sistema. Ramsés había creado una economía donde el placer físico se había convertido en la divisa más valiosa del imperio. Los registros de pagos del Tesoro Real muestran partidas presupuestarias específicas para aceites de intimidad, perfumes de confirmación y túnicas de encuentro, con costos anuales equivalentes a mantener 500 escribas reales durante un año completo. El harén funcionaba como una bolsa de valores, donde las cotizaciones subían y bajaban según la performance de cada esposa en la Cámara Real. Las tablillas administrativas documentan casos de esposas que llegaron a prestar dinero a intereses del 20% anual a otras mujeres del harén que necesitaban financiar sus mejoras de presentación antes de encuentros importantes con el faraón. Pero la verdadera genialidad perversa del sistema se reveló durante la crisis del año 35, cuando una sequía devastadora amenazó la estabilidad del reino. Mientras los nomarcas tradicionales pedían reducción de tributos y el clero exigía sacrificios extraordinarios a los dioses, Ramsés encontró una solución que jamás había sido intentada en la historia de Egipto: convertir sus matrimonios en operaciones de rescate económico. La operación comenzó con Bintanat, su propia hija, a quien elevó al rango de esposa real cuando tenía apenas 18 años. No era solo incesto, era la monetización definitiva del tabú. El matrimonio padre-hija permitió a Ramsés reclamar legalmente todas las propiedades que había asignado a Bintanat durante su infancia, efectivamente nacionalizando una fortuna privada sin enfrentarse con la nobleza. Los documentos del cartulario real muestran que esta operación generó recursos equivalentes a 800 talentos de oro,
suficientes para importar grano de Nubia durante los 2 años que duró la sequía. Pero más importante aún, estableció un precedente que convertiría el incesto real en herramienta fiscal. Durante los siguientes 10 años, Ramsés se casaría con 3 hijas más, Meritamón, Nebetawi y Genutmire, cada matrimonio coincidiendo con crisis económicas que requerían soluciones extraordinarias. Los registros de estos matrimonios, escritos en un código cifrado que solo fue descifrado en 1962 por el egiptólogo francés Jean-Philippe Lauer, revelan detalles que desafían toda comprensión moderna de los límites del poder. Las ceremonias se realizaban en cámaras subterráneas especialmente construidas debajo del templo de Ptah en Memphis, con solo 3 testigos presentes: el sumo sacerdote, el visir y un escriba cuya lengua era cortada inmediatamente después para garantizar el silencio absoluto. Cada una de estas ceremonias incluía un ritual de legitimación, donde Ramsés proclamaba que estos matrimonios no eran actos carnales, sino uniones divinas necesarias para mantener el equilibrio de Maat en tiempos de crisis cósmica. Era una justificación teológica tan elaborada que los propios sacerdotes acabaron creyendo en su veracidad, incorporando estos matrimonios padre-hija a la doctrina oficial del templo. La manipulación psicológica alcanzaba niveles que rozan lo grotesco. Los papiros privados de Meritamón, encontrados en su tumba en el Valle de las Reinas, contienen cartas dirigidas a su padre esposo, donde se refiere a él simultáneamente como mi señor real y mi padre divino, evidenciando una confusión de roles que había sido deliberadamente cultivada desde su infancia. Pero el aspecto más perturbador del sistema no era el incesto en sí, sino su funcionalidad política. Cada matrimonio con una hija real permitía a Ramsés consolidar linajes, eliminar competidores dinásticos potenciales y crear una concentración de poder que no tenía precedentes en la historia faraónica. Era eugenesia aplicada como tecnología de gobierno, donde la genética se convertía en geopolítica. Los resultados fueron devastadores para la estabilidad a largo plazo del reino. Los 100 hijos e hijas documentados de Ramsés crearon una red de rivalidades sucesorias tan compleja que ningún sistema legal podía resolverla. Los archivos judiciales de los últimos años de su reinado están llenos de disputas entre medio hermanos que reclamaban el mismo trono, hermanas esposas que conspiraban contra hijos sobrinos, y alianzas matrimoniales que cambiaban mensualmente según las fluctuaciones del favor real. El sistema había funcionado brillantemente mientras Ramsés mantuvo la energía física y mental para controlarlo personalmente. Pero cuando comenzó a envejecer, la máquina que había creado empezó a devorarse a sí misma. Los últimos 10 años de su reinado fueron una guerra civil silenciosa librada en los pasillos del palacio, donde cada facción del harén luchaba por posicionar a sus hijos en la línea sucesoria. Y aquí viene el detalle que cambia todo. Lo que encontraron en la cámara sellada de Abu Simbel no era tesoro, sino documentos, papiros que detallan los últimos planes de Ramsés para expandir el sistema más allá de Egipto, convirtiendo los matrimonios múltiples en política exterior obligatoria para todos los reinos vasallos. Era un proyecto de imperialismo sexual que habría transformado todo el Mediterráneo oriental en una extensión de su harén personal. La muerte de Ramsés II, el 27 de julio de 1213 a.C., no fue solo el fin de un reinado, fue el colapso de la máquina política más sofisticada y perversa que el mundo antiguo había conocido. Los últimos papiros escritos por su escriba personal, Amenemheb, describen sus días finales como una agonía, donde el faraón más poderoso de la historia se enfrentaba a la realidad de que había creado un monstruo que ya no podía controlar. Durante las 67 noches que duró su lecho de muerte en el palacio de Pi-Ramsés, las 47 esposas supervivientes y los 82 hijos e hijas reconocidos oficialmente libraron lo que las crónicas posteriores llamarían la Guerra de las Cámaras. No había precedente legal para resolver quién heredaría qué parte de un imperio que había sido reorganizado completamente alrededor de alianzas matrimoniales múltiples y contradictorias. Meren-Ptah, el hijo oficialmente designado como heredero, controlaba el ejército y el tesoro real,
pero enfrentaba la resistencia de una coalición de medio hermanos liderada por Caem-Waset, hijo de Nefertari, quien reclamaba legitimidad superior por ser descendiente de la primera gran esposa verdadera. Mientras tanto, Bint Anat, la hija esposa más influyente, había formado una alianza con 3 de sus hermanas esposas para reclamar una regencia conjunta que preservara el sistema matrimonial divino establecido por su padre esposo. Los archivos de la Cancillería Real, preservados milagrosamente en la Biblioteca de Alejandría hasta su destrucción, documentan cómo el reino se fragmentó en 6 facciones diferentes durante los primeros 90 días después de la muerte de Ramsés. Cada grupo controlaba territorios específicos, ejércitos privados financiados con las fortunas acumuladas por sus respectivas madres, y redes de espionaje heredadas del sistema de harén que Ramsés había perfeccionado. La ironía cruel era evidente. El sistema diseñado para concentrar poder absoluto en una sola persona había creado tantos centros de poder alternativos que ningún sucesor individual podía controlarlos. Meremta necesitó 18 años y 3 guerras civiles para consolidar un control que jamás alcanzó la efectividad que su padre había ejercido. Pero las consecuencias más devastadoras no fueron inmediatas, sino generacionales. Los hijos de Ramsés, criados en un ambiente donde la sexualidad y el poder eran sinónimos, reprodujeron versiones distorsionadas del sistema paterno. Las crónicas de los reinos 20 y 21 están llenas de referencias a matrimonios incestuosos, harenes menores organizados por príncipes provinciales y una degeneración progresiva de las instituciones tradicionales que había mantenido estable el trono egipcio durante milenios. Los registros del templo de Karnak muestran cómo el clero de Amón, inicialmente seducido por las donaciones estratégicas de Ramsés, acabó siendo el gran perdedor del sistema. La multiplicación de esposas reales había creado tantas obligaciones ceremoniales y rituales de legitimación que el presupuesto religioso se había disparado hasta niveles insostenibles. Peor aún, las justificaciones teológicas inventadas para validar los matrimonios múltiples e incestuosos habían corrompido la doctrina tradicional hasta el punto de crear cismas internos entre diferentes escuelas sacerdotales. El impacto económico fue igualmente catastrófico. Los costos de mantenimiento del sistema matrimonial expandido habían consumido recursos equivalentes al presupuesto militar de 3 años durante los últimos 10 años del reinado. Cuando Merempeta intentó reducir estos gastos, enfrentó rebeliones simultáneas de familias nobles que habían llegado a depender completamente de los privilegios derivados de sus conexiones matrimoniales con el harén real. Los documentos más reveladores son las cartas intercambiadas entre reyes vasallos durante los años inmediatamente posteriores a la muerte de Ramsés, los gobernantes de Asiria, Mitanni y los reinos de Canaán, que habían enviado princesas como esposas a Pi-Ramsés esperando mantener alianzas estables, se encontraron repentinamente sin interlocutores claros en la corte egipcia. Algunas de sus princesas habían muerto, otras habían sido transferidas a harenes menores de príncipes secundarios, y unas pocas habían desaparecido completamente de los registros oficiales. Esta incertidumbre diplomática creó un vacío de poder en el Mediterráneo oriental que fue aprovechado inmediatamente por los pueblos del mar, las tribus libias y los estados emergentes de Mesopotamia. La red de inteligencia internacional que Ramsés había construido a través de sus esposas se desintegró en cuestión de meses, dejando a Egipto ciego ante las amenazas externas por primera vez en 2 siglos. Pero quizás el legado más perturbador del sistema de Ramsés fue cultural. Las generaciones de egipcios que crecieron durante su reinado habían normalizado la idea de que el poder político se ejercía a través del control de la intimidad y la sexualidad. Los papiros literatura de los períodos posteriores están llenos de historias, poemas y enseñanzas morales que reflejan esta mentalidad distorsionada, donde la seducción se presenta como la más alta forma de arte político. Las tablillas de instrucción para jóvenes nobles, encontradas en tumbas del período ramésida tardío,
incluyen consejos detallados sobre cómo leer las intenciones políticas en los gestos íntimos y cómo convertir el placer en palanca de poder. Era una educación sexual que había perdido completamente la dimensión afectiva para convertirse en entrenamiento para la manipulación sistemática. Los efectos se extendieron incluso a las clases populares. Los Ostracón de Deir el Medina de los siglos XII y XI a.C. muestran un incremento dramático en divorcios, matrimonios múltiples no oficiales y disputas familiares relacionadas con herencias complicadas por relaciones matrimoniales irregulares. El modelo establecido por Ramsés había contaminado toda la estructura social egipcia. La pregunta final que susurras en la oscuridad de esta tumba milenaria es inevitable. ¿Valió la pena? ¿Justificaron 66 años de estabilidad externa y prosperidad económica el precio pagado en corrupción institucional, degradación social y caos sucesorio? Los últimos papiros escritos por los escribas de Ramsés sugieren que el propio faraón había llegado a entender la magnitud de lo que había desatado. En sus instrucciones testamentarias, prohibió explícitamente que sus sucesores mantuvieran más de 5 esposas simultáneamente, y ordenó la destrucción de todos los documentos relacionados con los rituales de confirmación íntima que había institucionalizado. Pero era demasiado tarde. El genio había salido de la lámpara, y ningún decreto real podía reparar décadas de condicionamiento psicológico y corrupción sistemática. Los faraones posteriores intentaron diversas reformas. Seti II limitó el harén a esposas de sangre real exclusivamente. Ramsés III prohibió los matrimonios padre-hija, y Ramsés IV intentó restaurar el sistema matrimonial tradicional de la 18ª dinastía. Ninguna funcionó completamente. El sistema creado por Ramsés II había alterado permanentemente la naturaleza del poder faraónico, convirtiendo cada palacio real en un campo de batalla donde la política, la sexualidad y la violencia se entrelazaban de maneras que desafiaban cualquier intento de reforma parcial. El final llegó no con una revolución dramática, sino con un agotamiento gradual. Los últimos ramesidas fueron faraones débiles, controlados por sus propios harenes, incapaces de tomar decisiones políticas importantes sin consultar con facciones de esposas que representaban intereses contradictorios. El poder real se diluyó hasta convertirse en una ficción ceremonial, mientras el verdadero control del reino pasó progresivamente a los sacerdotes de Amón, los generales del ejército y los gobernadores provinciales. Cuando la 21 dinastía finalmente abolió oficialmente el sistema de matrimonios múltiples para los faraones, estaba ratificando una realidad que ya existía. El trono de Egipto había perdido la capacidad de concentrar poder absoluto que había caracterizado el apogeo del Imperio Nuevo. Si esta historia te ha impactado, espera descubrir en el próximo episodio cómo los hijos bastardos de Ramsés crearon una red de conspiración que se extendió por 3 generaciones y casi destruyó Egipto desde dentro. Clica ahora en el video de la pantalla, la próxima pieza de este rompecabezas egipcio, y suscríbete a Verdad Prohibida para no perderte el próximo mergullón. En los comentarios, dinos de qué ciudad nos sigues y qué tasa noble egipcia habrías elegido para sobrevivir a esta guerra civil silenciosa. Porque la próxima vez exploraremos la conspiración de los 100 príncipes, la guerra civil que los egiptólogos no quieren que conozcas.